El Saiyajin miró con una molestia creciente en dirección de Kakaroto, mientras que varios escombros de la montaña flotaban a su alrededor desafiando la gravedad gracias a la liberación de su poder. Los héroes y villanos se estremecieron en sus asientos ante el aura de Broly, la pura esencia de descontrol y destrucción que emanaba hacía que algunos desearan esconderse de tal poder. Sin duda eran aterradores. 9 Realmente me alegro de que no estén luchando en una ciudad. Aizawa hizo una mueca que fue ocultada por sus vendas. La cantidad de daños que podrían generar serían una pesadilla para la Comisión de Seguridad Pública. 14 La cantidad de papeleo que les darían sería descomunal. Jaja. Present Mick intentó bromear con su compañero, pero este ni se inmutó. Solo intento aligerar el ambiente, se excusó, aunque Aizawa continuó sin reacción. El héroe N2 hizo una mueca. Él era reconocido por provocar muchos daños cuando enfrentaba villanos, pero ni siquiera él se comparaba a la destrucción que estos Saiyajin estaban provocando al ambiente con una batalla, la destrucción de montañas reduciéndolas a simples escombros. Jodidos monstruos. Endeavor murmuró, que seguía convertir el páramo helado en un lugar volcánico. 11 Eso sonaba ridículo. 3 Los escombros están flotando. Uraraka murmuró con confusión al ver cómo las piedras desafiaban la gravedad al elevarse. Antes de que pudiera seguir pensando en eso, la pantalla cambió de escena. 4 Goku logró estabilizarse formando una onda de aire por detenerse tan abruptamente. Miró con seriedad el descontrol de Broly sintiendo su poder, antes de sonreír de forma confiada decidiendo pasar al siguiente nivel. Un aura dorada empezó a rodear su cuerpo. Parece que Broly ahora también lo está superando. ¿Qué hará ahora? Nezu preguntó mirando la pantalla con curiosidad por la repentina sonrisa confiada de Goku. Tal vez le pedirá a Vegeta que luchen juntos, ¿no? Olmig sugirió intentando adivinar el próximo movimiento del Saiyajin. Eso es algo que debieron hacer desde un inicio. Aizawa murmuró con una mirada molesta. Alguien tan guiado por la lógica como él no entendía por qué los Saiyajin no estaban peleando en conjunto. 17 Los estudiantes pudieron ver cómo un brillo dorado empezaba a rodear al Saiyajin. Sonrieron mientras la emoción empezaba a hacerse palpable en la sala ante la perspectiva de lo que pasaría a continuación. El Super Saiyajin legendario. 12 Goku gritó mientras el aura dorada a su alrededor se intensificaba. En un instante su cabello cambió a uno rubio, mientras que sus ojos tomaron un color azulado, completando la transformación de Super Saiyajin. Olmig sonrió brillantemente mientras veía la transformación. Seguía pareciendo que era algo llamativo y perfecto para su profesión. Sería un héroe espléndido, murmuró con una sonrisa emocionada. 7 Sir Teye miró a su antiguo compañero de reojo, sabiendo perfectamente cuáles eran sus pensamientos. Solo pudo dar una pequeña sonrisa al imaginar un escenario imposible. Si alguien tan fuerte como los Saiyajin estuvieran para suplantar su puesto, no estaría tan empeñado en seguir con su labor como símbolo de la paz. Espero que puedas recapacitar antes de que mi visión se vuelva una realidad. Sir Teye pensó dándole una última mirada a Olmig antes de volver su vista a la pantalla. ¡Pum! Goku y Broly chocaron puños quedando en lados contrarios el uno del otro. En un instante entraron en un intercambio de golpes que se perdía de vista en la pantalla por la velocidad que mostraban. Todo lo que se veía eran dos auras chocar una contra la otra. Una esfera de energía fue bloqueada por Goku, fue enviada contra una montaña creando una explosión que destruyó su parte superior. Los héroes no podían evitar mirar con algo de preocupación cada daño que los Saiyajin hacían al lugar de su batalla. Las personas que podrían afectar si estuvieran en un lugar poblado serían demasiadas. Espera. Izuku habló dándole una mirada apagada a la pantalla. La señora Bulma está bien, ¿verdad? Dijo haciendo que sus compañeros recordaran la presencia de la mujer en el campo de batalla. 5 Los compañeros se mantuvieron en silencio sin saber qué decir. La última vez que la habían visto estaba demasiado cerca del campo de batalla y de la nave de Freezer. Esperaban que estuviera bien. Probablemente abandonó el área en su nave. Momo dijo aunque no sonaba muy segura de sus palabras. No creo que se haya quedado en ese lugar sabiendo lo peligroso que podía ser. 19 Es solo una mujer, Kirkles. Es obvio que quedarse en el lugar sería demasiado peligroso para alguien como ella. Bakugo buzo encontrando ridícula la pregunta del peliverde. Es claro que se marchó en cuanto pudo. 12 Los estudiantes aceptaron las palabras de Bakugo como la verdad. Como héroes en entrenamiento era su deber preocuparse por los indefensos. Esperaban que Bulma estuviera en un lugar seguro. Goku y Broly continuaron intentando conectar un golpe a su oponente. El Saiyajin descontrolado logró acercarse a Goku, pero este puso dos dedos en su frente. Desapareció a la vista de Broly, quien quedó desorientado. El Saiyajin de clase baja volvió a reaparecer a sus espaldas intentando lanzarle un ataque de energía. ¿Qué? Un eco confundido se escuchó en la sala. ¿Qué fue lo que hizo?
Momo preguntó confundida, solo puso dos dedos en su frente y apareció detrás de Broly. ¿Fue un método para aumentar la velocidad temporalmente? Teorizó con confusión, ni siquiera Broly fue capaz de seguirlo con la mirada, pareció algo instantáneo. Izuku respondió a la pelinegra que volteó a verlo curiosa, probablemente se trate de algún tipo de teletransportación de corto alcance, teorizó rápidamente. 24 Los compañeros del peliverde se sorprendieron por esto, si no fuera poco con su fuerza y capacidad destructiva también podían teletransportarse cuanto más se suponía que podían hacer. ¿Teletransportación? Tomura murmuró al escuchar la deducción de los alumnos, vaya mierda, al menos parece ser en un rango extremadamente limitado, si la había usado para aparecer detrás de Broly no parecía que tuviera mucho alcance. 12 Al menos su liga superaba en eso al Saiyajin, lo que le trajo una sonrisa al rostro. Con Kurohige y ellos podían aparecer en cualquier lugar de Japón. 10 Broly logró reaccionar y se hizo a un lado esquivando el ataque de Goku. Ambos contendientes empezaron en un nuevo intercambio de golpes mientras se movían velozmente por el páramo congelado. Sus figuras se perdían por las velocidades a las que se movían, pareciendo que se teletransportaban mientras buscaban la mejor oportunidad de conectar un ataque a su oponente. La sonrisa de All Might empezó a tambalearse mientras miraba con más preocupación la pantalla. Cualquier ventaja que consiguieran Goku y Vegeta parecía ser solo temporal en lo que Broly se acostumbraba a su poder, no lo entendía cómo mejoraba tanto. 6. Pum. Chocaron puños generando una onda de choque que resonó entre las montañas, sus siluetas perdiéndose por la velocidad mientras se veía como sus auras chocaban la una contra la otra. Izuku miraba todo con la misma admiración infantil que sentía cuando descubrió la profesión de héroe, aunque sabía que este enfrentamiento distaba mucho de lo que significaba una batalla televisada entre héroes y villanos. Solo buscan derrotar al oponente. Izuku murmura una obviedad aunque aún lo impresionaba, no es como las batallas de los héroes, no hay que preocuparse por los civiles, ni por la infraestructura pública, es increíble. 10 El peliverde solo entendía una cosa, nunca había visto una batalla similar. 3A. Broly gritó golpeando al Saiyajin de clase baja, mandándolo a volar en dirección contraria. Se acercó con rapidez intentando conectar un ataque de energía, pero Goku lo golpeó logrando evadir el ataque. Broly arqueó la cabeza por el golpe, pero se recuperó volviendo a cargar una esfera de energía, colocando su palma en el estómago de Goku. Logró conectar su ataque lanzándolo hacia el cielo mientras el paisaje se iluminaba con un brillo verde gracias a energía no. Los héroes saltaron de sus asientos, la preocupación e intranquilidad empezaba a aumentar entre los defensores de la justicia mientras más avanzaba la batalla, incluso algunos villanos se mostraron incómodos. Está bien, aún no está derrotado, aún no, Kendo murmuró aún con sus esperanzas puestas en Goku. La estudiante cruzó sus dedos deseando con toda fuerza que este no fuera el final. Goku salió disparado hacia el cielo por el ataque, Broly voló con rapidez logrando posicionarse detrás del Saiyajin de clase baja, preparándose para propinarle un golpe de mazo. Todos sabían lo que haría Broly a continuación, algunos héroes se encogieron en sus asientos ante la impotencia que sentían en esta situación mientras que los villanos solo miraron esperando el inevitable golpe. Esto va a ser doloroso, Denki susurró en un hilo de voz tembloroso. Pum. El golpe mandó a Goku contra el suelo, generando un gigantesco cráter en medio de un claro entre las montañas. Broly empezó a descender con rapidez preparado para continuar con la batalla. Broly sigue cerrando cualquier ventaja que los Saiyajin usen en su contra. All for One murmuró con una sonrisa, es algo increíble, toda ventaja que tuvieran Goku y Vegeta en un inicio parecía haberse desvanecido, ¿cómo demonios es que pudo mejorar tanto? Denki agarró su cabello incrédulo, entiendo que el Ozaru es poderoso, pero se supone que ellos también son Saiyajin, ¿por qué hay tanta diferencia? Dijo frustrado, y ni siquiera parece agotado. Hiro dijo en el mismo estado del rubio eléctrico, la preocupación escrita en todo su rostro mientras miraba la pantalla, mientras todos miraban la pantalla cada vez más preocupados. Dabi miraba todo con una sonrisa creciente, la pura impresión y locura en sus ojos hacían que sus compañeros sintieran la necesidad de alejarse. Me pregunto si después de derrotar a esos Saiyajin continuarás con tu padre, Dabi pensó mientras un escenario divertido venía a su mente, ¿no tiene conciencia en ese estado? ¿Acaso también lo vas a matar? Le dieron ganas de reír. 14 Goku empezó a levantarse apoyándose en sus rodillas, pero cuando se dio cuenta de que Broly se acercaba se dio la vuelta propinándole una patada, haciendo que ambos Saiyajin tomaran distancia. ¡Ah! Broly soltó un grito de batalla hacia el cielo. Goku miró todo con seriedad mientras adoptaba nuevamente su postura de combate, antes de sonreír confiadamente de nuevo. A pesar de todo, aún no parece preocupado. Aizawa habló mirando con extrañeza, ¿acaso tendrá algo más para mostrar?
3 probablemente, aún le queda ese Super Saiyajin Dios, Olmig sugirió pensando que era la opción más lógica. Con esa transformación el impulso de poder debería ser suficiente para superar a Broly, aunque fuera brevemente. Eso es si es capaz de transformarse. Nezu habló llamando la atención de sus empleados. ¿Hasta dónde sabemos? Podría ser que solo Vegeta sea capaz de transformarse en Super Saiyajin Dios. Seguro que puede. Mindic decidió darle su voto de confianza a Goku. Los dos tienen ese Super Saiyajin, entonces no veo por qué sería incapaz de transformarse también. ¿Realmente esperaba que fuera así? ¡Bum! Un pequeño estallido se escuchó en el lugar cuando Broly arremetió con velocidad en contra de Goku. El Saiyajin de clase baja observó esto con una sonrisa antes de cruzar sus brazos mientras su aura se intensificaba. Los héroes esperaban que Goku intentara contraatacar a Broly, por lo que miraron con extrañeza cómo parecía entrar en un estado meditativo, pero todo se respondió cuando sintieron un aura de tranquilidad en la. Así que tú también tienes esa transformación, Dabi murmuró entrecerrando su mirada con algo de molestia, pero eso no servirá de mucho, terminarás igual que el otro inútil, no pueden derrotarlo, sonrió con burla. 6 Todas las apuestas del pirómano estaban en Broly. Goku cerró sus ojos y cuando los abrió se veían de un color rojizo, su cabello cambió de tono rojizo mientras conservaba su forma original y el aura a su alrededor pareció convertirse en llamas por unos instantes, haciéndose transformado. Miró con una sonrisa confiada a Broly, mientras se preparaba para continuar la batalla en Super Saiyajin Dios. Ibara miró la pantalla con una sonrisa calmada. La calidez y tranquilidad que le transmitía esa transformación eran similares a las de ese sujeto de piel azul. Se limitó a cerrar los ojos mientras disfrutaba las sensaciones. Era agradable. 3 Que bien. Toga celebró molestando un poco al pirómano a su lado. Mira, Dabi, ¿no es genial? Él también puede volverse rojo como la sangre. A su compañero simplemente le salió una vena por los desvaríos. No me molestes. Dabi le dio un golpe en la nuca haciendo que la rubia se quejara, pero su sonrisa continuó mientras seguía mirando la pantalla emocionada. Esta era sin duda su transformación favorita. Broly intentó golpearlo, pero Goku agarró su antebrazo con facilidad y desviando un poco su curso hizo que siguiera de largo fallando su golpe mientras el salto tomando distancia. 3 El hielo se hizo añicos ante la fuerza del Saiyajin. La destrucción continuó mientras grandes surcos de suelo se elevaban alrededor de Broly, mientras que Goku miraba todo esto con seriedad. Oye, tranquilízate. Goku le habló mientras Broly parecía seguir en una espiral de rabia desenfrenada, mirándolo con un profundo odio. Los héroes miraron con curiosidad hasta que escucharon las palabras de Goku. Algunos sonrieron al sentir las intenciones detrás de esas palabras, mientras que otros se mantuvieron inmutables. Intenta hacer que recupere el control. Izuku preguntó sorprendido mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Eso es, muy bueno. El peliverde habló emocionado. Si logran hacer que recupere el control podrán detener la batalla. Aunque la voz de Todoroki se mantuvo seria, se pudo apreciar la pequeña sonrisa en su rostro. Todo habría terminado, con excepción de Freezer. El recordatorio de que los Saiyajin todavía tenían que enfrentar a Freezer le trajo un mal sabor de boca a algunos, pero intentaron concentrarse en el hecho de que Goku intentaba hacer entrar en razón a Broly. Si eres una buena persona, Mina murmuró con una sonrisa sincera. Todas las dudas que pudiera tener respecto a Goku habían desaparecido. Un Broly miró todo con una rabia ciega. Goku aterrizó en el suelo un poco alejado de su oponente, pero el Saiyajin descontrolado en un intento por continuar la batalla corrió para intentar golpear Super Saiyajin Dios. No parece haber hecho mucho caso a sus palabras. Aizawa notó al instante, aunque no esperaban que recuperara el control solo con una frase. Deberá seguir intentando, dijo seriamente. Es bastante complicado dialogar. Y una parte, Nezu le respondió al maestro mientras miraba la pantalla con curiosidad. Goku la tendrá difícil para que Broly escuche lo que quiere decir HMP, no es como si pudiera hacer que se quedara quieto en un lugar. Mindic bufó con desgana sabiendo lo complicado que sería eso sería muy útil, murmuró con añoranza. Goku sonrió de forma confiada, en un instante el aura de llamas a su alrededor volvió recubriendo su cuerpo mientras el Saiyajin parecía concentrar poder en medio de sus palmas. Broly se detuvo abruptamente. El aura del Super Saiyajin Dios pareció sobreponerse a la suya paralizándolo mientras Goku lo observaba con una sonrisa calmada. Al ver que su técnica había funcionado, los héroes quedaron congelados en sus asientos demasiado impresionados como para emitir una palabra. Los villanos miraban la pantalla sin creer lo que acababan de ver. ¿Cuántas habilidades tenían estos sujetos? 3 L lo paralizó. Denki tartamudeó mientras señalaba la pantalla incrédulo. Ninguno de sus compañeros le dio una respuesta mientras miraban todo igual de impresionados que el rubio eléctrico. ¿Qué mierda acaba de hacer?
Bakugo no pudo evitar que la impresión se filtrara en su voz mientras apretaba los dientes con frustración. ¿Desde cuándo puede hacer eso? El estudiante no entendía cómo parecía tener tantas habilidades. 12 lo paralizó. Izuku murmuró mirando la pantalla impresionado. ¡Qué increíble! No solo es capaz de teletransportarse a corta distancia, sino que también es capaz de inducir parálisis a un rival. Hablo mientras miraba la pantalla emocionado. 6 así que también es capaz de eso. El director Nezu no hizo intento por ocultar su tono sorprendido. Jaja, es bastante inesperado, aunque indudablemente útil considerando la situación actual. Sonrió, es la mejor oportunidad que van a tener para dialogar. Aizawa habló mirando sorprendido la pantalla. Debe aprovechar mientras pueda. No creo que Freezer se quede de brazos cruzados si incapacitan a Broly. Present Mick iba a hablar pero un chillido emocionado hizo que volteara encontrando a Mindig mirando con estrellitas en los ojos la pantalla. La maestra no podía creer su suerte. Esta era la oportunidad perfecta. ¿No me jodas, también es capaz de hacer eso? Davi murmuró incrédulo mientras como Broly estaba aparentemente congelado en su lugar. Esta mierda es tan injusta, ¿cuánto más puedes hacer? Había algo de frustración en su voz, también parálisis. All for One dijo confundido por la gama de habilidades del Saiyajin. Jaja, eres bastante interesante, me pregunto cuánto más eres capaz de hacer. Goku, el símbolo del mal, sonrió mirando todo con curiosidad. 9 héroes y villanos miraron expectantes la pantalla. La capacidad de volar, teletransportación, parálisis, la capacidad de transformarse en monos gigantes y formas que multiplicaban el poder. Las habilidades de Goku resultaban increíbles para ellos que solo se limitaban a lo que su Ki les permitía. Solo podían preguntarse. 7 ¿Cuánto más eres capaz de hacer? Goku hizo unos pequeños sonidos por el esfuerzo que hacía por contener al Saiyajin. El hielo bajo sus pies se agrietaba mientras Broly intentaba con todas sus fuerzas liberarse de la técnica que lo restringía. Aquí en la Tierra, acostumbramos vivir en paz y armonía. Goku empezó a hablar mientras sus palabras parecían solo enfurecer más a Broly. Los héroes no pudieron evitar sonreír por las palabras de Goku, incluso sabiendo que hablaban de planetas diferentes, no podían evitar sentirse felices de su perspectiva optimista de la sociedad. Mientras que los villanos solamente rodaron los ojos con desdén. Son palabras bastante bonitas. Momo sonrió mientras juntaba sus manos. Sin duda no es como los otros Saiyajin. Cualquier duda que le pudiera quedar se disipó con esas palabras. HMP, vaya cursilerías, Tomura dijo sintiendo ganas de escupir. Él sabía que la sociedad de ese planeta no podía ser muy diferente a la suya. Se ve que no tiene idea de lo podrida que está la sociedad. 37 Spinner del Saiyajin. Una parte de él deseaba creer en sus palabras pero sabía que ese mundo no sería tan diferente al suyo. En ningún lugar podría huir de los prejuicios de ser un Kirk mutante, ¿verdad? 18, es ridículo. El lagarto sacudió su cabeza para desechar sus pensamientos. Ese planeta no puede ser tan diferente al nuestro, ni siquiera ahí podría vivir en paz. Solo podría conseguir esa paz que quería derrumbando su sociedad, o eso quería creer. 11 Aunque hemos pasado por un sinfín de cosas, mientras Goku hablaba se mostraban una serie de imágenes, sus enfrentamientos contra Piccolo Daimaku y su sacrificio en contra de Raditz, la llegada de Vegeta a la Tierra y las diferentes formas de Freezer, Cell y Majin Buu. La imagen de un pequeño Goku aparentemente atravesando a un ser de piel verde horrorizó a varias mujeres. Ninguna podía creer que el Saiyajin hubiera estado luchando desde tan joven. Pero lo que se llevó a la peor parte fue, ese era Raditz. Izuku preguntó en un tono de voz apagado mientras veía con ojos muertos la pantalla, sin creer lo que acababa de presenciar. Nadie dijo nada, incluso los villanos se mantuvieron en un silencio ensordecedor por la escena en pantalla. Los dos hermanos Saiyajin con un agujero literal en el estómago, la herida claramente mortal para cualquiera en la sala. ¿Pero qué fue lo que pasó? Uraraka tartamudeó horrorizada. Algunas de las compañeras de la castaña se acercaron para abrazarla por el shock que había en su rostro. 3 ¿Por qué están en ese estado? Mina preguntó con horror mientras pequeñas lágrimas se presentaban en las comisuras de sus ojos. ¿Esos son hermanos entonces por qué? 1 Parecen haber luchado. Todoroki llamó la atención de todos con sus palabras. Goku parecía estar sujetando a Raditz, probablemente para que recibiera un ataque. Hubo un leve tambaleo en su voz. Los compañeros del bicolor lo vieron horrorizados. La posibilidad de que los hermanos realmente se hubieran enfrascado en una lucha a muerte era horrible para muchos. ¿Qué demonios podría haber llevado a eso? 1 Pero son hermanos. Lida apretó los dientes con frustración. Son de la misma sangre, porque siquiera considerarían luchar entre ellos. Desvió la mirada, ni en 1.000.000 de años podría verse a sí mismo atacando a su hermano. 18 No lo sabemos. Izuku bajó un poco la mirada, pero no fue nada bueno.
Su tono de voz se tornó abatido mientras muchos de sus compañeros miraron con lástima la pantalla. Los héroes intentaban pensar en por qué Goku asesinaría a su propio hermano, que Raditz aún no apareciera dejaba claro que no había sobrevivido. La mayoría no podía imaginarse a Goku asesinando, pero la evidencia estaba frente a ellos. 6 miraron la pantalla sintiendo diferentes grados de horror. Ahora sabían que el primer contacto de Goku con los demás Saiyajin había sido todo menos amigable. ¿Asesinar a tu propio hermano? Jaja, qué despiadado. All For One no pudo evitar reír ante la ironía de que el héroe asesinara a su propia sangre, algo totalmente repudiado en su mundo incluso con los villanos como él. La verdad esto me trae viejos recuerdos, dio una sonrisa nostálgica. 14 El símbolo del mal levantó un poco su cabeza pensando en un pasado lejano, en los días en que su querido hermano todavía estaba entre los vivos, cuando aún no tenía esa tonta idea de desafiarlo. Habían sido buenos tiempos. Los héroes lograron calmarse lo suficiente como para ver las demás imágenes. Las transformaciones de Freezer hicieron que muchos tuvieran un mal sabor de boca por el recordatorio del poder del tirano, una especie de insecto verde. Spinner miró con especial curiosidad a este ser, pues le recordó a algunos humanos metamorfos. Los héroes miraron con leve interés, preguntándose quién era hasta que vieron al siguiente. ¿Quién es él? Mina murmuró mirando hipnotizada la pantalla por Majin Buu. No pudo evitar notar lo similares que eran sus ojos, incluso si los de ese ser solo desprendían una gran cantidad de malicia y maldad. 11 Mina. La chica de piel rosa fue traída de vuelta a la realidad por Thor, que empezó a sacudirla con insistencia. ¿Estás bien? Luces bastante distraída, preguntó con una ligera preocupación. Sí, estoy bien. Mina respondió enérgica aliviando a su amiga, que volvió su vista a la pantalla. La chica rosa siguió su ejemplo, aunque una parte de ella todavía pensaba en ese ser de piel rosa. El hielo seguía agrietándose mientras Broly parecía hacer caso omiso a las palabras del Super Saiyajin Dios, intentando con todas sus fuerzas liberarse de la técnica para golpear a su oponente. Has pasado por mucho, pero no eres un sujeto malvado, lo sé. Goku siguió hablando. En un momento la mirada de Broly se tornó sorprendida mientras parecía recuperar un poco de su control, aunque un poco abatidos por el conocimiento de que Goku había ayudado en el asesinato de su hermano. Los héroes miraron con miradas esperanzadoras como Broly parecía recuperar la conciencia de sus acciones. 4 Está funcionando. Nezu sonrió. Jaja, ¿en serio está funcionando? Broly está recuperando el control. La rata celebró alzando sus brazos en el aire, la emoción era palpable en su voz. Realmente lo está logrando. Mindig sonrió juntando sus manos, aunque una tristeza oculta persistía en sus ojos. ¿Cómo alguien tan bueno como tú sería orillado a algo así? Pensó con lástima. Goku les había dado todas las pruebas para demostrar que era una buena persona. El hecho de que fuera partícipe en la muerte de su hermano impactó a los héroes, pero la heroína más 18 sabía que debía haber una explicación. 13 Tomura miró la pantalla un poco decepcionado, pensando que Broly recuperaría el control. La diversión desapareció de los ojos del villano mientras era reemplazado por un sentimiento de desilusión. Detente, no tienes por qué escuchar a este grupo de sinvergüenzas. En la nave de Freezer el demonio del frío pareció ofendido por esa declaración, mientras que Paragus observó todo con confusión. 12 Mina se inclinó en su asiento con su sonrisa haciéndose más grande a cada segundo. Que Broly recuperara el control parecía cada vez más un hecho que una idea fantasioso, era simplemente perfecto. ¿Sinvergüenzas? Conozco al menos 10 mejores formas de llamar a esos desgraciados. Mirko sonrió con emoción, lista para enumerar una larga secuencia de insultos. 1 Mirko, Ryuko dijo en un claro tono de reproche. La heroína conejo refunfuñó un poco pero desistió de intentar decir su lista, aunque pudo jurar que escuchó una amargada entre todos sus murmuros. En un instante la mirada de Broly pasó a una de odio puro. El Saiyajin gritó poniendo aún más fuerza en liberarse del agarre de la técnica mientras Goku empezaba a poner más poder en aprisionar a Broly. 8 Los héroes miraron la pantalla con terror. La esperanza que tenían rápidamente se convirtió en preocupación al darse cuenta de que los intentos de Goku no habían funcionado. No, Mina miró la pantalla abatida. ¿Por qué? Estaba tan cerca. La estudiante sintió ganas de maldecir pero se las aguantó. Aún no perdía la esperanza de que Broly recuperara el control. Uno al menos aún está paralizado. Denki sonrió intentando animar a sus compañeros, pero la siguiente escena les quitó el aliento al rubio eléctrico y a todos sus amigos. 2A.
Broly dio un último grito disipando el aura de llamas a su alrededor. Goku lo miró sorprendido mientras que el aura verde parecía imponerse ante la del Super Saiyajin Dios y Broly se preparaba para golpearlo. Joder, superó la técnica del señor Goku con pura fuerza bruta. Izuku miró la pantalla impresionado y preocupado. Los héroes y villanos miraron la pantalla preocupados. Ninguno entendía cómo era que Broly se anteponía a todo lo que le lanzaran. Su poder parecía tan absurdo que les hacía preguntarse, ¿tenía un límite? 11. La diversión aún no termina. Tomura sonrió mientras veía la pantalla con un brillo de locura en los ojos. La batalla continuaba, la amenaza de muerte persistía. Esto era muy emocionante. Broly logró conectar su golpe en la mejilla del Saiyajin. Goku logró resistir la fuerza tras el impacto y volteó a mirar a su oponente con un poco de desilusión por haber fallado en que recuperara el control. Goku tomó a Broly del antebrazo y aplicando un agarre lo lanzó por sobre su cabeza. El Saiyajin pareció desconcertado un segundo antes de que Goku lo estrellara con fuerza en contra del suelo. Ese movimiento. Bakugo hizo una mueca de odio al recordar cómo le habían aplicado ese mismo movimiento en su primer ejercicio de héroe, el mismo en que había sido derrotado por el inútil equipo de Deku. Izuku pensó en lo mismo que el rubio explosivo, recordaba cómo gracias a su estudio de quirks pudo ponerse aunque sea momentáneamente a la par de Bakugo. El recordatorio le trajo una pequeña sonrisa al rostro. 5. Los efectos del impacto fueron devastadores, las montañas se tambalearon mientras sus cimientos se desmoronaban y desquebrajaban. Bulma gritó en pánico mientras el lugar en donde estaba junto a Vegeta y Whis se movía violentamente. Ella sigue en ese lugar. La mayoría miraron impactados y con miedo como el terreno en que estaba Bulma se movía tan violentamente porque no se había ido. 6. Tiene que abandonar el área, Olmig dijo mirando todo con preocupación, es demasiado peligroso que hayan civiles en la zona. Los héroes asintieron de acuerdo con sus palabras, incluso Endeavor. Un Kamui Wops hizo una mueca recordando sus propias experiencias con civiles imprudentes, gente que intencionalmente o no se ponía en posiciones de peligro, en donde los héroes tendrían que intervenir para salvarlos. Cheelai se echó para atrás intentando mantener el equilibrio. Las montañas alrededor de la nave de Freezer cambiaron sus altitudes por la fuerza del impacto, mientras que la nave del tirano se deslizó hacia un lado. Kikono se echó para atrás mientras la gigantesca nave detrás de él se deslizaba un poco. Señor Freezer, ¿no le molestaría si nos apartamos un poco? Preguntó con pánico al demonio del frío. Pues sí, yo creo que es lo más prudente. Freezer no tuvo problemas en aceptar, mientras que con sus poderes enviaba las esferas del dragón hacia Kikono. 6. Los héroes miraron sorprendidos como Freezer cedía tan fácilmente el control de las esferas del control a su subordinado. Los ojos de algunos se iluminaron ante la oportunidad de oro que esto significaba para ellos. Freezer ya no las está protegiendo. Mindig juntó sus manos en un gesto emocionado mientras sus ojos le iluminaban. Pueden recuperar las esferas del dragón ahora. No, el director Nezu fue cortante con sus palabras. Las miradas curiosas y llenas de intriga se dirigieron al animal que prosiguió, incluso si recuperan las esferas ahora, nada impide que Freezer luche por recuperar. Las miradas desanimadas se dirigieron al animal por sus palabras. El símbolo de la paz suspiró sintiendo como un peso imaginario se asentaba en sus hombros, la frustración con la situación actual alcanzándolo. No hay algo que obligue a Freezer a retirarse si recuperan las esferas, tienen que detenerlo si quieren resolver los problemas. Olmig murmuró apretando sus puños con fuerza ante el entendimiento de algo que no le gustaba. Esto solo podía resolverse con una batalla. En el lugar de la pelea, la ira de Broly no hacía más que aumentar mientras que el Saiyajin permanecía enterrado en el suelo. ¡Ah! Broly gritó liberando más poder mientras su aura verde se intensificaba. Nosotros nos encargaremos de las esferas del dragón. Kikono le aseguró a Freezer antes que de las compuertas de la nave se cerraran. La nave se alejó con rapidez de las inmediaciones de la pelea. Los humanos no pudieron hacer más que permanecer estáticos ante los gritos de Broly que parecían volverse comunes, un sonido que anunciaba algo terrible, que esperaban nunca tener en su planeta, pero había quienes tenían otras prioridades. Normalmente algo tan grande requeriría mucho tiempo para empezar a despegar. Mei sonrió emocionada mirando con estrellitas en los ojos la nave de Freezer, pero esa hermosura despegó al instante y sin problemas. Esa nave es perfecta. 4. La pelirrosa se abrazó a sí misma mientras movía sus caderas en un extraño baile de satisfacción. Sus compañeros se alejaron de ella un poco incómodos por su comportamiento. Bien. Ahora veremos tranquilamente cómo tu hijo estalla y se vuelve implacable. Freezer le habló a Paragus mientras sonreía de forma sanguinaria. ¿Ah?
Paragus hizo un sonido de confusión mientras miraba al demonio del frío sorprendido, sin saber cómo tomar su declaración. Broly gritó liberando más poder, su aura pareció crecer sin medida mientras Goku miraba todo con una leve preocupación desde el cielo. El Super Saiyajin Dios lanzarse al ataque, ¡pum! Golpearon puños quedando a lados opuestos el uno del otro. Goku volteó preparándose para contraatacar mientras que Broly se lanzó al ataque sin miramientos, empezando un nuevo intercambio de golpes. Broly golpeó a Goku mandándolo unos metros hacia atrás, el hielo se desquebrajó bajo los pies del Saiyajin de clase baja dejando una línea de destrucción, mientras que Broly se lanzó para continuar con la pelea. Los héroes lucían cada vez más preocupados, algunos se agarraron el cabello con exasperación ante el escenario que empezaba a hacerse familiar. Broly estaba aplastando toda ventaja que tuvieran en un inicio. Jodidos monstruos, Endeavor insultó por lo bajo mirando preocupado la pantalla, su fuego pareció hacerse levemente más intenso ante los sentimientos de impotencia que tenía en estos momentos. 10 quería convertir a Shoto en el héroe más grande de la historia para reafirmar su superioridad sobre All Might, convertirlo en alguien incomparable, pero estos sujetos hacían que todos sus sueños fueran un sinsentido. ¿De qué servían todos sus esfuerzos si estaban esos sujetos allá afuera? Saber la respuesta lo frustraba a más no poder. 2A. Cheelain miró todo desde la nave de Freezer sorprendida. La forma de pelear de ese hombre es increíble, dijo después de un breve silencio mientras Lemo la observaba en silencio. Concuerdo, Kendo y Ojiro pensaron al mismo tiempo, pues sí es bastante bueno. Mindigo se rascó la cabeza con leve curiosidad. Me pregunto dónde habrá entrenado. Se preguntó con curiosidad, sabía que el talento de un Saiyajin debía ser inmenso, pero también debió practicar sus habilidades. ¿También había academias de héroes en ese planeta? 34 Yo creo que, Lemo intentó buscar las palabras correctas mientras miraba la batalla a través de los cristales de la nave. A mí se me hace injusto, admitió. Uno se muestra cómo continuaba la batalla de los Saiyajin. Broly lanzaba golpes a Goku mientras este hacía lo posible por cubrirse de los embates, perdiendo terreno a cada momento que pasaba. Jaja, injusto. ¿Para quién? Davi no pudo evitar reírse de las palabras del alienígena, tal vez en un inicio, pero ahora. Ni de broma. Tomura sonrió ante las imágenes de la batalla. Ver un héroe siendo superado siempre le era grato. Los héroes miraron con malos ojos a los villanos por sus palabras. Su despreocupación por la situación actual era inentendible para ellos, siendo que si Freezer ganaba continuaría como una amenaza para el universo, y para ellos 4 Broly superó al señor Goku solo con el aumento de poder de la transformación de Ozaru. Izuku habló, desde un punto de vista la pelea sí es injusta, pero no en este caso, dijo con una mueca incómoda. Si tuviera alguna de las otras formas, esto sería una masacre. Zero dijo con un estremecimiento al imaginarse a Broly con alguna de las otras transformaciones, pero no las tiene. Momo respondió sintiendo alivio por ese hecho. La pelea tendría un giro terrible, más de lo que ya era, si Broly tuviera acceso al Super Saiyajin. La millonaria negó con su cabeza desechando esos pensamientos. No tenía sentido pensar en pasar uno, todo es culpa de su padre. Cheelain dijo con una mirada de enfado, eso es lo que ocurre al tratar de convertir a alguien tan adorable como Broly en el guerrero que siempre deseo. Se mostraba el momento cuando Broly fue electrocutado por Paragus, hasta que finalmente terminó por estallar. Lemo terminó las palabras de Cheelain con un poco de lastima en su voz, es simplemente una desgracia. Aizawa resumió con una voz monótona, exiliado de su mundo por su poder, creciendo aislado entre animales violentos en un planeta con un clima hostil para la vida y siendo rescatado solo para ser puesto a batallar contra los últimos miembros de tu raza. La mayoría solamente podía resumir la vida de Broly en una serie de eventos desafortunados. La mayoría de cosas en tu vida no han sido más que malas, espero que tu final no sea una de ellas. Nezu pensó mirando con preocupación la pantalla, veía en Broly a alguien que necesitaba la guía de alguien más, como cualquier otro estudiante le pase. Cheelain apretó sus puños mientras seguía mirando la batalla con frustración. Todos los estudiantes concordaron con las palabras de Cheelain. Desde el sombrío Tokoyami hasta el serio Todoroki miraron la pantalla con diferentes grados de empatía por la situación de Broly. Bakugo desvió la mirada con molestia, pero estaba de acuerdo con la alienígena, incluso con los sentimientos de impotencia que le generaban los Saiyajin. No podía negar que Broly no merecía esto. 2A.
Broly soltó un grito que resonó entre las montañas del lugar, el aura a su alrededor pareció volverse más poderosa mientras que la oreja de Va en su cintura ondeaba con fuerza. No puede ser, Paragus dijo sorprendido mientras daba unos pasos hacia atrás, su comportamiento parecía mucho más asustado. 2. La animosidad en la sala creció en la sala con la aparición de Paragus, muchos lo veían como el culpable de todo lo que estaba aconteciendo, y otros simplemente como un insensible y mal padre. ¿Qué es lo que le sucede? Davi murmuró mirando la pantalla con confusión. Paragus parecía genuinamente preocupado y eso le desconcertaba. Si esta pelea no termina, acabarán matando a mi querido Broly, Paragus dijo con genuina preocupación. ¡No! Es nuestro fin. Se agarró la cabeza mientras Freezer lo miraba. 3. Los héroes abrieron los ojos sorprendidos, mientras que los villanos miraron la pantalla incrédulos por las palabras de Paragus. La mayoría lo veía como un padre terrible, por lo que era extraño verlo preocupado. Así que era eso, Nezu pensó con una pequeña sonrisa. HMP, es un tarde para eso. Mindigut hizo una mueca de enfado, podría haberlo pensado antes de que mandara a su hijo a pelear una venganza que no era suya. Refunfuño cruzándose de brazos. 1 HMM, hasta que estamos de acuerdo en algo anciana. MT Lady concordó sacándole una vena de molestia a la maestra. Su querido Broly. Present Me dio una pequeña sonrisa, parece que no es tan rudo como intenta parecer. Eso no borra todas las cosas que ha hecho. Aizawa miró la pantalla con una mirada monótona desanimando a su compañero, matar a su compañero, usar un collar de electricidad en contra de los últimos miembros de su raza. Con cada palabra que decía el maestro un brillo de enfado se veía en sus ojos. 6. Sí, es terrible, ya entendimos, Mirko dijo deteniendo el diálogo del maestro que le dio una mirada fastidiada que ignoró. Su querido Broly. Davi quedó helado por las palabras que había escuchado, su mente no procesaba lo que acababa de escuchar dejando su rostro en una mueca de incredulidad permanente. 2. Eso no tenía sentido. Su rostro se contrajo en una expresión de pura furia y desagrado, no podía creer que Paragus se las diera de buen padre después de todo lo que hizo, veía tanto de endeavor en este Saiyajin que era asqueroso. 1. Tú, estás preocupado. All for One pensó confundido, estas emociones no son por ti mismo, realmente estás preocupado por él, vaya debilidad. Las facciones de su destruido rostro se contrajeron en decepción. 5. Una debilidad, eso era todo lo que el símbolo del mal podría ver en esas emociones. Había creído que Paragus veía a Broly de la misma forma en que él veía a Tomura, pero parecía que se había equivocado. ¡Ay! Goku fue golpeado en el estómago siendo mandado a volar, impacto contra el suelo dejando destrucción mientras se levantaba con un poco de dificultad, hasta que Broly llegó a su posición. Broly intentó pisotear a su oponente pero Goku rodó a un lado esquivando el ataque. El Saiyajin no se dio por vencido y continuó intentando aplastar a su oponente. Goku logró tomar la suficiente distancia y se levantó con un salto. Goku gritó mientras cargaba en su mano una esfera de energía de color rojo y se lanzó al ataque intentando golpear a Broly. Los héroes miraron con pocas esperanzas el ataque de Goku, sus esperanzas siendo desvanecidas con cada recuerdo de Broly anteponiéndose a la ventaja que conseguían los Saiyajin en su contra. Vamos señor Goku, Uraraka juntó sus manos intentando animar al Saiyajin de clase baja, aunque sus propios ánimos disminuían con cada segundo que pasaba de esta batalla. Has pasado por mucho, Izuku pensó recordando las imágenes de los diferentes enemigos de Goku, no puede ser derrotado ahora, tú puedes ganar. El peliverde pensó depositando su confianza en Goku. 2. Fue inútil, Broly logró agarrar el ataque con su mano haciendo que ambos Saiyajin permanecieran en una lucha de fuerzas, hasta que Broly consiguió cerrar el puño de Goku destruyendo el ataque. Con eso los dos permanecieron estáticos un instante, mientras Broly agarraba a Goku por su brazo sabiendo lo que haría a continuación. Los ánimos del peliverde fueron destrozados al instante, la superioridad que Broly empezaba a mostrar era totalmente incomprensible, era inaudito. Todos permanecieron congelados en sus asientos, miraron con expresiones muertas como Broly tenía agarrado del brazo a Goku, entendieron lo que pasaría a continuación y solo pudieron pensar una cosa, eso va a doler. 2. Broly gritó agitando el cuerpo de Goku sobre su cabeza, un torbellino de aire se formó a su alrededor producto de la fuerza que estaba utilizando mientras que el Saiyajin de clase baja intentaba liberarse. ¡Pum!
Broly impactó a Goku en contra del suelo destruyendo el hielo bajo ellos, el Super Saiyajin Dios gritó intentando liberarse del agarre de su oponente pero fue inútil, y Broly repitió el proceso. Mirko apretó sus puños con frustración, no le agradaba tener que ver cómo ese amable Saiyajin que parecía disfrutar las peleas estaba en esta situación, sus impulsos le suplicaban saltar en su ayuda, aunque sabía lo inútil que sería una y otra vez, el cuerpo de Goku impactó en contra del hielo mientras Broly sujetaba con fuerza su pierna y él intentaba con desesperación liberarse. ¡Pum! Un último golpe y las pupilas del Saiyajin empezaron a desaparecer dejando unos ojos blancos, mientras que Broly sin tomarle importancia siguió estrellándolo en contra del suelo. Ya no puedo seguir viendo esto. Mirko gritó mirando con preocupación la batalla, el deseo de poder atravesar esa maldita pantalla para poder ayudar al Saiyajin era aplastante como desearía poder teletransportarse a ese lugar. 15 está perdiendo la conciencia, All-Might habló con la mirada tambaleante, la preocupación escrita en todo su comportamiento ante lo que era una clara derrota para Goku. HMP, la batalla ha terminado. Aizawa suspiró intentando ocultar su inquietud, aunque el leve temblor en sus manos lo delataba, solo falta el golpe final. Nezu suspiró mirando con tristeza la pantalla, la situación se había vuelto mucho más terrible de lo que pudieran haber imaginado en un único. Broly dio un último impacto antes de soltar al Saiyajin en el aire, con rapidez sujetó a Goku por su cabeza mientras la ira en su comportamiento no hacía más que aumentar. 3, crack. 2. El hielo se destrozó mientras Broly volaba a altas velocidades, en sus manos sujetaba al Saiyajin de clase baja que solo pudo permanecer impotente mientras Broly lo arrastraba contra las montañas heladas dejando un camino de destrucción a su paso. Broly soltó a Goku dejando que el cuerpo del Saiyajin de clase baja siguiera de largo por la inercia, su postura derrotada daba paso a pensar en la inconsciencia. Los humanos miraron congelados como el cuerpo de Goku caía derrotado, los héroes y villanos temblaban de miedo ante uno de los peores escenarios que podía tener esta pelea, hecho realidad. Freezer había ganado y ahora tenía control sobre las esferas del dragón, el cuerpo Goku empezó a descender lentamente hasta chocar contra el suelo, el Super Saiyajin Dios quedó tendido contra el hielo mientras los gritos de victoria de Broly era todo lo que se escuchaba en el lugar. Héroes, villanos y estudiantes miraron con expresiones muertas como Goku caía hacia el suelo, su postura claramente inconsciente y derrotada para cualquiera en la sala. Broly había ganado la batalla, esto es, mientras su mirada se contrajo en enfado, no puede ser, esa maldita lagartija ya ganó, habló con frustración. 3. Nadie contradijo las palabras del estudiante, todos sus compañeros permanecieron congelados en sus asientos ante la aterradora situación que ahora enfrentaba esa tierra, un mundo que ahora estaba a la merced de Freezer. Él perdió. Izuku habló cabizbajo, su comportamiento abatido preocupó a Uraraka que intentó animarlo poniendo su mano en su hombro como apoyo. Nadie dijo nada pues se habían quedado sin palabras, ni siquiera prestaron mucha atención a la puerta que se abría dejando paso al anciano que los había traído, todos demasiado abatidos como para emitir sonido alguno. Ni siquiera un Super Saiyajin Dios había sido suficiente, el poder de Broly escapaba a la comprensión que sus dones podían darles y eso era aterrador. Que tanto podría mejorar antes de llegar a su límite? 4. Siquiera tenía un límite. Goku perdió. Un susurro abatido se escuchó en la sala. 16. La desesperanza se esparció rápidamente entre los héroes y villanos, la derrota de Goku anunciaba la realización de uno de sus mayores miedos, Freezer había ganado y se haría con las esferas del dragón. Los héroes solo pudieron apretar sus puños con frustración mientras sus ojos reflejaban impotencia, estaban acostumbrados a ser los salvadores en su mundo, cuando había problemas ellos llegarían para resolver la situación. La esperanza que los civiles sentían al verlos entrar era incomparable, desearían poder replicar eso en este lugar, pero sabían que incluso de estar en esa batalla, sus esfuerzos serían aún menos que inútiles. 1. Broly ganó, Spinner pensó bajando su mirada mortificado, el terror se asentó en el villano mientras más lo pensaba. Ahora alguien como Freezer tenía las esferas del dragón en su poder. Vaya, la pelea al fin terminó. Tomura preguntó con una sonrisa satisfecha, jaja, eso fue mejor de lo que hubiera esperado, fue espléndido. El villano aplaudió con emoción. 18. Ninguno de los héroes se molestó en prestarle atención a sus enemigos jurados, la mayoría lucía demasiado aterrados o asustados como para que les importara, todo se había ido al demonio. El anciano desvió su mirada a la pantalla, observando la última imagen que habían visto los humanos. Así que es eso, suspiró antes de hacerse notar, veo que están bastante bien. Sonrió a los presentes, algunos héroes levantaron las miradas desanimados mientras que otros ni siquiera se tomaron la molestia, los servidores de la justicia estaban demasiado desgastados como para prestarle mucha atención. ¿Qué es lo que quieres?
Endeavor murmuró con una voz ronca y molesta. Nada, nada, el anciano levantó la mano intentando apaciguar los ánimos de la sala, la mayoría lo miraron de manera apagada, veo que han observado bastante, eso es bueno, sonrió, ¿esto te parece bueno? Mirko preguntó señalando molesta a la pantalla, literalmente la situación no se puede poner peor. Gritó apretando sus puños, 15 tiene razón. MT Lady apoyo, Goku está derrotado y no tiene nada para ganar, él perdió, nosotros perdimos, murmuró lo último con una voz asustada, que Freezer siguiera suelto en el universo sin un igual le era aterrador. 5, el anciano no dijo nada, simplemente caminó hasta llegar a su asiento en donde se sentó sin emitir sonido, la mayoría de los héroes tomaron su silencio como indiferencia, haciendo que no lo vieran con buenos ojos. Estamos jodidos, Spinner murmuró con una voz resignada mientras veía la pantalla con ojos muertos. All for One simplemente dirigió todos sus sentidos a la pantalla, aún con la preocupación de que Freezer consiguiera la victoria, no podía evitar sentir una morbosa expectación ante lo que podría pasar. Ahora que tienes las esferas del dragón, nada se interpone entre tú y un cuerpo inmortal, All for One murmuró pensando en el tentador deseo, o un incremento de 5 centímetros de altura jaja, no pudo evitar reír un poco. 3 Esto no se puede arreglar molesta entre sus vendas, no veo una manera en la que pueda ganar, sin que Broly lo supere eventualmente tal vez otra transformación. Present Me dijo en modo de broma intentando aligerar el ambiente, era alguien animado no podía permitir que sus compañeros lucieran tan deprimidos. 9 El comentario hizo poco pero consiguió sacarle pequeñas sonrisas a los más allegados al maestro, pero no quitó la penumbra en sus corazones ante un destino tan incierto. Con Freezer libre por el universo, héroes, villanos y estudiantes dirigieron sus miradas a la pantalla, la mayoría con la desesperanza en sus ojos ante lo que consideraban una derrota segura. Después de todo ni siquiera un Super Saiyajin Dios había sido suficiente, el cuerpo de Goku continuó tendido en el suelo mientras los gritos de Broly resonaban entre las montañas anunciando su victoria, el Saiyajin de clase baja claramente inconsciente para cualquiera. Los héroes vieron todo con preocupación, algunos apretaron sus puños intentando contener la impotencia y miedo que amenazaba con consumirlos ante una situación tan terrible. Freezer había conseguido su objetivo, aún debe poder hacer algo, Momo susurró mortificada intentando pensar con todas sus fuerzas alguna manera en que los Saiyajin pudieran ganar, no hay nada que pueda hacer. Todoroki habló desanimado, el Super Saiyajin Dios es la transformación más poderosa que existe según las leyendas de su planeta. 17 Los estudiantes permanecieron en silencio después de las palabras del bicolor, ninguno pudiendo negar sus palabras por más que quisieran hacerlo, todo estaba perdido en su criterio, ni siquiera un dios fue suficiente. Lida murmuró con una mueca preocupada, el estudiante miró hacia el techo de la sala en un intento de salir de sus sombríos pensamientos, algo que no logró. 2 Vaya, Freezer miró con diversión en lugar de la batalla, dudo que el gran Freezer tenga la oportunidad de rematarlo, comentó mientras Paragus observaba todo en silencio detrás de él. Las palabras de Freezer hicieron un hueco en el corazón de la mayoría, sabían que era bastante probable, pero que Broly asesinara a Goku no era un pensamiento agradable para ninguno de los héroes. Todo queda en manos de Vegeta, Izuku habló cabizbajo, todo el peso de detener a Broly y Freezer recaía en manos del príncipe Saiyajin, no es que pueda hacer mucho a estas alturas. Davi pensó con desdén recordando cómo Vegeta había sido derrotado en un instante. La imagen cambió, se mostraba a un ser de piel verde sobre una colina rocosa, vestía un turbante y hombreras sobre las cuales se posaba una capa que ondeaba con el viento. 2 La amargura de héroes y villanos rápidamente se convirtió en confusión, ninguno de ellos se esperaba este cambio de escenario y menos la aparición de este alienígena. ¿Quién se supone que era? ¿Quién es él? Lida dijo confundido, sus compañeros asintieron teniendo la misma pregunta, ¿y por qué aparece ahora? Dudaba que la pantalla se tomara la molestia de mostrar a una persona al azar, ¿uno es un extraterrestre o es un humano? Uraraka preguntó igual de confundida que su compañero, no sabían mucho de esa humanidad, por lo que no descartó un Kirek mutante. 13 parece bastante serio, Tsuyu habló diciendo su primera impresión de Piccolo, aunque me gusta el verde, asintió con aprobación. 12 Mientras los estudiantes intentaban averiguar la identidad de este extraño sujeto, un peliverde miraba la pantalla sorprendido al recordar un pequeño detalle, ¿acaso este sujeto fue el que apareció en las memorias del señor Goku? Izuku pensó recordando la imagen del pequeño Goku atravesando el estómago del Namekiano, es bastante parecido, casi idénticos, pero ¿por qué aparecería ahora? El peliverde no entendía cómo este sujeto seguía vivo, había logrado conseguir ayuda médica antes de fallecer. ¿No dependía de los órganos en su torso para sobrevivir?
incógnitas venían una tras otra volviendo la cabeza del peliverde en un revoltijo a. Las imágenes se intercalaron hasta que Goku abrió uno de sus ojos sorprendido por la presencia que sentía, antes de que cambiara nuevamente hacia el Namekiano que se encontraba en las montañas. No está inconsciente. Un grito de alegría unánime resonó en la sala, la confusión fue sustituida por un sentimiento de felicidad. Los héroes, aunque preocupados, dieron una pequeña sonrisa al ver que Goku no estaba totalmente derrotado, de momento pues es bastante resistente. Mirko alzó su brazo elogiando a Goku, me serviría bastante un compañero de entrenamiento así. Habló emocionada. 24 Ryuko tuvo una gota de sudor al recordar a los pobres compinches de su amiga, huesos rotos y heridas profundas cuando la coneja se pasaba en las peleas. No dudaba que le sería bastante útil tener a Goku como compañero de entrenamiento. Aún puede luchar. Olmig habló dando una brillante sonrisa. Jaja, era obvio, un héroe no puede caer tan fácil. El símbolo de la paz se levantó de su asiento mientras alzaba sus brazos emocionado. 9 PFF, no se emocionen, aún sigue siendo inferior a Broly. Davi bufó con desdén, nada ha cambiado. El pirómano dio una sonrisa engreída mientras disimuladamente veía a Endeavor. 7 Los héroes hicieron una mueca por las palabras del pirómano, pero aún así continuaron sonriendo demasiado emocionados como para que les importara mucho lo que pudiera decir el villano. ¿Qué está pasando? Piccolo habló aparentemente hacia la nada, pero sus palabras llegaron claramente hacia Goku. Percibo otro ki aparte del de Freezer. Sí, así es, Goku respondió mientras que con esfuerzo cerraba su mano en un puño, dejando una marca entre la nieve y el hielo. ¿Están hablando? Aizawa dijo incrédulo, pero a esa distancia. Present Mig no pudo evitar tartamudear ante ese hecho. Los humanos lo entendieron al instante. Piccolo estaba claramente en un lugar templado, mientras que Goku estaba en el continente de hielo. Las habilidades telepáticas de ese sujeto eran tan poderosas. 19 ¡Qué increíble! Izuku no pudo evitar emocionado ante esta habilidad. Pueden hablar incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Ni siquiera el equipo de las Wild Pussycats tiene ese alcance, dijo impresionado. 5 Aunque el grupo de las Wild Pussycats tiene una integrante con un Kirk similar, el suyo solo permite enviar mensajes más no responderlos. Momo respondió sorprendida ante la superioridad de esta telepatía. 5 Una habilidad así sería demasiado útil. Las gafas de Lida cayeron ligeramente al imaginar los beneficios. Una forma de comunicación que no podía ser interceptada por villanos resultaría indispensable en cualquier situación de rehenes. Bakugo abrió los ojos impresionado. Las capacidades destructivas de estos sujetos eran enormes y aún con todo eso tenían habilidades tan versátiles. ¿Qué más están escondiendo? Murmuró con algo de frustración. 14 Del lado de los villanos, miraron impresionados esta habilidad imaginando los beneficios que podría traer a quien la tuviera. A alguien así tendría las puertas abiertas en cualquier grupo de villanos. ¿También cuentan con una habilidad como esa? ¿Qué más esconden? Davi murmuró impresionado y algo molesto. ¿Cuántas cosas podían hacer estos sujetos? ¡Qué habilidad tan curiosa! All for One habló con un leve interés. En sus más de 2 siglos de vida nunca había visto una habilidad telepática tan poderosa y menos con tanto alcance. Era interesante a su percepción, aunque no fuera Freezer o un Saiyajin, este ser ahora tenía un poco de su atención, y veo que estás algo ocupado. Piccolo continuó mientras Goku ponía demasiado esfuerzo en levantarse para continuar con la batalla. Yo diría que sí, Goku habló mientras lentamente empezaba a levantarse del suelo. Esa es la subestimación del siglo. Aizawa habló mirando de forma apagada la pantalla. 6 GG, un poco ocupado. Eso es un eufemismo. Davi bufó con diversión ante las palabras del Namekiano. Se ve que no sabe con lo que tratan. Para ser honesta, nosotros tampoco lo sabemos. Toga hizo una mueca mientras se apoyaba en el pirómano. Aunque estuviera un poco fascinada no podía evitar sentir miedo ante el desconocimiento que tenían. Davi le dedicó una breve mirada antes de volver su atención a la pantalla. Él no tenía mucho interés en lo que pudiera pasarle a la humanidad. El mismo planeta podría irse al demonio y mientras matara a Endeavor estaría feliz. 8 El simple pensamiento de la sangre de Endeavor escurriendo por sus manos lo llenaba de una realización enfermiza. Mientras lo lograra, nada más importaría. 2 Es un ki gigantesco, Piccolo admitió antes de fruncir más el ceño, y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando. Es bueno que pueda reconocer su posición. Tomura sonrió con un poco de desdén, aunque sabía que él no sería diferente de estar en ese lugar, no podía evitar regodearse. Solo quiero que estés al pendiente. Goku se levantó del suelo tambaleándose, mientras que a unos metros de él Broly observó con molestia cómo el Saiyajin de clase baja se levantaba. El tambaleo de Goku preocupó un poco a los héroes, en su mente no había forma de que él solo
solo pudiera derrotar a Broly, debía luchar junto al otro Saiyajin para tener una oportunidad. ¿Donde diablos estaba Vegeta? 4. ¿Que esté al pendiente? ¿Pendiente de qué? Bakugo murmuró con leve irritación, él mismo aceptó que no sería más que un estorbo en la pelea. No es más que otro extra, hablo molestia. 2. El Namekiano no aparentaba nada más que una poderosa telepatía, fuera de eso dudaba que tuviera aptitudes de lucha. Él mismo había aceptado que no sería más que un estorbo. No había manera de que alguien así fuera de ayuda. 12. El estudiante explosivo miró la pantalla molesto, desde su perspectiva no había ninguna forma en que el Namekiano pudiera ayudar en esta batalla, al igual que ellos. 1. Si esto se me sale de las manos usaré la teletransportación para ir allá. Goku le habló a Piccolo mientras que este último permaneció en silencio unos segundos. 1. Pues parece que su teletransportación tiene un poco más de alcance del que esperaba. Izuku habló con claro nerviosismo en su voz. 13. ¿Una teletransportación tan poderosa como para viajar entre continentes? ¡Qué asombroso! Momo habló emocionada ante el verdadero alcance de la técnica de Goku. Nunca había escuchado de una teletransportación similar. 11. Mineta dejó caer su mandíbula ante esto. Una teletransportación así habría tantos escenarios para supervertidamente los vestidores de las chicas. Nunca habían estado tan cerca como con esa habilidad. 13. ¿Una teletransportación con tanto alcance? Nezu preguntó sorprendido. ¡Qué maravilloso! Con eso sería muy sencillo llegar al encuentro con villanos. Sin duda es una habilidad bastante útil. Sonrió emocionado. 7. Los maestros consideraron los beneficios de esta habilidad como un héroe. El tiempo perdido en su trabajo significaba vidas en peligro, por lo que llegar instantáneamente a los lugares de los incidentes sonaba genial, aunque, me pregunto cómo funciona. Aizae adoptó una postura pensativa, simplemente se teletransporta al sitio al que quiere ir. ¿O hay algo más? 7. Bueno, antes de teletransportarse puso sus dedos en su frente. Olmec recordó antes de sonreír, podría tratarse de eso. Gritó emocionado al pensar que había dado con la respuesta. 1. Probablemente solo se trate del método de activación. Nezu desestimó las suposiciones del símbolo de la paz desanimándolo, aunque sin importar las condiciones, no se puede negar que se trata de una habilidad muy útil, y peligrosa. 2. A pesar de susurrar esas últimas palabras todos los maestros pudieron oírlo, la verdad no estaban en contra de ese pensamiento, los daños que un grupo de villanos pudiera hacer con esa habilidad serían catastróficos y tenían la prueba frente a ellos. En silencio Aizawa le envió una mirada de muerte a Kurohiri recordando el ataque a Lauji como estos pudieron escapar gracias a él. ¿Qué? Tomura saltó de su asiento con sorpresa y molestia, esto tiene que ser una broma. ¿Cómo demonios es que tiene un rango tan amplio? Apretó sus puños con frustración ante la desaparición de la única ventaja que tenían sobre el Saiyajin. 12. Shigaraki empezó a rascarse el cuello mientras empezaba a farfullar una secuencia de insultos, la irritación estaba clara en su comportamiento ante el verdadero alcance de esta habilidad. 4. Supongo que esta vez es un empate. Tomura reconoció casi a regañadientes, la verdad había estado bastante satisfecho con el hecho de que Kurohiri pudiera superar a ese Saiyajin 16. Broly pareció sorprendido al ver que su oponente se levantaba, sus ojos amarillos brillaron mientras que su ceño se fruncía en furia opacando cualquier otro sentimiento que pudiera tener el Saiyajin. Miradas desilusionadas se mostraban ante el hecho de que Broly no estaba ni cerca de calmarse, aún les era difícil asimilar que ese pequeño niño se había convertido en ese ser lleno de ira. Que pensaría Va si viera esto? Koda susurró desanimado, una parte de él deseaba que Broly pudiera escuchar esas palabras con la esperanza de que tal vez eso lo hiciera recuperar la conciencia. 12. Si me estás diciendo eso, es porque es un oponente formidable, Piccolo le respondió mientras Goku daba respiraciones pesadas. Los héroes concordaron con las palabras de Piccolo, aunque la mayoría pensaba que cualquier palabra que pudiera decir no le haría justicia al poder de Broly. Como había nacido alguien con tanto potencial. Un oponente formidable, la verdad es quedarse bastante corto. Todoroki murmuró con un tono de voz monótono, la tendrán bastante difícil para derrotarlo ahora, si es que pueden. Pensó lo último, ¿realmente el señor Goku tiene una oportunidad de ganar? Denki habló a sus compañeros, no quiero ser pesimista, pero... Hizo una pausa, la verdad no quería pensar en un futuro tan sombrío, aunque quisieron el resto de estudiantes no pudieron contradecir sus palabras, toda la situación no podía verse peor en la opinión de cada uno, pero entre la multitud había dos estudiantes que no perdían la esperanza. Él va a ganar, Kendo susurró apretando su puño motivada, las artes marciales no pueden ser derrotadas tan fácilmente, yo confío en él, dio ánimos a Goku mientras Ojiro asentía a sus palabras. Kendo y Ojiro miraban la pantalla con admiración, la esperanza de ambos estudiantes descansaba en los hombros de Goku, confiando plenamente en sus maravillosas habilidades marciales. Él iba de ganar esta batalla.
Nota. El fandom de Jujutsu Kaisen con cada personaje que se enfrenta a Sukuna, 39 jejeje, nos vemos. Goku soltó unas pequeñas risas antes de despedirse mientras que la mirada de Broly se afilaba en su dirección, totalmente dispuesto a continuar con la batalla. Los héroes se sorprendieron de que Goku pudiera reír en esta situación, ellos se sentían completamente abrumados cuando ni siquiera estaban en ese lugar. No comprendía la gravedad de la situación. 12. Reír incluso cuando te enfrentas a un oponente así. Todoroki contempló con curiosidad el actuar de Goku, para tener tanto poder es bastante despreocupado, no pudo evitar sonreír un poco. «Oh tonto», Zero respondió sinceramente ganados en miradas de reproche de sus compañeros, no lo decía de esa manera. Se excusó rápidamente haciendo que sus compañeros volvieran la mirada, uno incluso en una situación así puede sonreír, Izuku dijo sorprendido antes de emitir una sonrisa, es más parecido a Olmig de lo que pensaba, pensó ante el familiar sentimiento de tranquilidad. 19. Parece que las cosas no pueden cambiar incluso en distintos planetas, Gran Torino farfulló apretando su bastón, siempre habrá un cabeza hueca que insiste en sonreír, a pesar de sus palabras, el anciano no pudo ocultar su sonrisa, del lado de los villanos la mayoría miraron en el mismo estado de impresión de los héroes, ninguno entendía cómo el Saiyajin podía siquiera sonreír ahora había perdido la cabeza. 8. Los golpes finalmente le están haciendo efecto, Tomura murmuró con una mueca irritada, los héroes siempre se esmeran por aparentar que las cosas están bajo su control, me dan asco, sentenció con desagrado. 6. El símbolo del mal fue tomado por sorpresa, si preguntarle a una fuerza tan considerable como ofrecer que era inhóspito era ridículo, esto era directamente el colmo. ¿Qué clase de héroe se suponía que era? 7. Goku agarró la parte superior de su roji y la arrancó lanzando la prenda dañada hacia un lado, el Saiyajin de clase baja quedó solo con su camisa azul mientras que su mirada se volvía más seria. Jaja, arrancarte la camisa no te ayudará de ganar esta pelea, Davi habló con una sonrisa burlona, la muerte del Saiyajin le parecía bastante cercana y eso le parecía divertido, sería muy emocionante. 21. Se ve que está desesperado, Tomura sonrió, aunque no es muy tarde para suplicar por una muerte rápida, el villano sonrió de manera engreída, esa tierra estaba condenada en su opinión. 10. Mirko se enderezó en su asiento un poco ruborizada, se decepcionó un poco cuando vio que la camisa azul seguía en su lugar, pero la vista seguía siendo bastante agradable para la heroína conejo. 14. Esto va a continuar, Uraraka murmuró sin muchos ánimos, pensaba que simplemente sería ver cómo Goku intentaba detener a Broly usando el Super Saiyajin Dios, porque aparte de eso ¿qué podía hacer? 1 a. Goku gritó mientras el aura a su alrededor se volvía más intensa, el Super Saiyajin Dios fue cubierto por una brillante aura dorada que rápidamente cambió a un color verde, los humanos observaron curiosos la pantalla, antes de que un fuerte sentimiento de sorpresa llenara sus cuerpos, la sensación de un poder aplastante llenó la sala aun cuando no contaban la capacidad de sentir energías. ¿Qué demonios está haciendo? Tomura gritó con un poco de miedo, el villano miró la pantalla con intensidad deseando una pronta respuesta para su incógnita, 1p pero él estaba perdiendo, Davi preguntó confundido antes de que su semblante pasara a uno molesto, ¿qué está haciendo? Habló con algo de irritación, ¿está reuniendo más poder? Izuku preguntó igual de confundido que ambos villanos, ¿pero cómo? Se supone que el Super Saiyajin Dios es lo más poderoso que tiene un Saiyajin, el peliverde no encontraba sentido a la situación, 5 héroes, maestros y estudiantes concordaron con las palabras del peliverde el Super Saiyajin Dios era lo más poderoso según las leyendas del planeta Vegeta. ¿Qué se suponía que hacía Goku? Aquí viene, el anciano murmuró con una sonrisa emocionada, fue escuchado en toda la sala solamente llenando de más dudas a los presentes. 6. El aura de Goku se intensificaba mientras sus gritos se escuchaban en todo el páramo helado, mientras que por un breve momento su cabello y mirada cambiaron por el color plateado del Ultra Instinto 40. Los humanos estaban cada vez más confundidos, sentimiento que pasó a sorpresa y nerviosismo en cuanto sentían la poderosa presencia del Saiyajin, solo verlo era aterrador. ¿Qué era ese color plateado? ¿Qué fue lo que pasó? Aoyama preguntó estupefacto al admirar la brillante aura del Ultra Instinto, el sentimiento rápidamente se convirtió en uno de admiración al observar un brillo tan puro, un Mirko miró sorprendida la pantalla, aunque desapareció el color plateado sus sentimientos de impresión no lo hicieron, sabía que Goku era un gran guerrero pero con solo ver esa forma, estaba segura que estaban lejos de ver todo su potencial. ¿Qué fue esa forma? ¿Por qué me sentí así?
Es increíble, Mirko agarró su cabeza confundida mientras una profunda emoción llenaba todo su ser, es extremadamente poderosa, de eso estaba segura, tiene que ser una broma, las palabras molestas de Davi fueron solamente una súplica silenciosa a un hecho que consideraba imposible, todos llegaron a la misma conclusión del pirómano, los héroes y villanos contuvieron el aliento involuntariamente, incluso el símbolo del mal sintió congelarse en su asiento ante un hecho tan absurdo pero tan aterrador para ellos, se suponía que las leyendas del planeta Vegeta solo hablaban de dos, pero entonces, ¿existe un nivel más allá del Super Saiyajin Dios? Un susurro que nadie supo quién dijo, pero que expresaba bien los sentimientos de incredulidad humana, 7A. Goku con un último grito se transformó en Super Saiyajin Blue, su cabello se erizó mientras su aura se hacía varias veces más grande y tomaba un color azul, Broly pareció sorprendido por el cambio de su rival, Goku levantó la mirada mientras sus ojos azules brillaban en dirección de su oponente, la seriedad escrita en su rostro mientras contemplaba al sorprendido Broly, el Super Saiyajin Blue había entrado en acción, el sonido de un alfiler se hubiera escuchado en la sala, todos permanecieron estáticos ante esta nueva apariencia del Saiyajin de clase baja, todos incrédulos ante el poder que exaudaba simplemente con su mirada, algunos tragaron duro ante el poder de Goku, los Saiyajin le parecían seres con capacidades destructivas aberrantes y aun con todo eso parecía que guardaban más poder, solo podían preguntarse cuándo llegarían a su límite. 13Q ¿Qué es transformación? Izuku preguntó al aire deseando recibir una respuesta, el peliverde estaba congelado en su lugar ante tal despliegue de poder que quedó grabado en sus retinas, Super Saiyajin Blue, el anciano contestó simplemente, héroes y villanos voltearon a verlo incrédulo, tal vez por sus palabras después de tanto tiempo en silencio o por la simplicidad de su respuesta de dónde había salido este Super Saiyajin Blue. 9 Super Saiyajin Blue. Denki repitió confundido, agarró su cabello con exasperación sintiendo que haría cortocircuito por primera vez sin usar su Kirk, pero se suponía que el Super Saiyajin Dios era la forma más poderosa. Momo gritó sin entender, las leyendas solo mencionaban un Super Saiyajin y un Super Saiyajin Dios, nunca, estos 6 las leyendas pueden cometer errores, Todoroki respondió seriamente a pesar de su mirada sorprendida, el señor Goku y Vegeta pueden convertirse en Super Saiyajin, aunque se suponía que era solo uno por milenio 9, cuando Goku se transformó en Super Saiyajin su cabello se erizaba a diferencia del Super Saiyajin Dios. ¿Podría tratarse de eso? El director Nezu empezaba a conectar los puntos, mientras que sin que él lo supiera, cierto símbolo del mal hacía lo mismo, pero ¿qué se supone que es esa transformación? Mindigo preguntó demasiado estupefacta como para fijarse en el hermoso color azul de la transformación, la heroína solo quería respuestas, el anciano escudriñó la sala observando a todos estupefactos y incrédulos, la mirada de todos transmitía una añoranza por una respuesta, pero cuando se decidió por hablar alguien más el adelanto podría ser un estado elevado del Super Saiyajin Dios. Las palabras de Izuku se ganaron miradas sorprendidas de los demás, pero el continuo, el cabello del señor Goku se erizaba cuando se transforma en Super Saiyajin, lo cual no pasó cuando se transformó en Super Saiyajin Dios, lo que me hace pensar que el Dios es simplemente un preámbulo a una forma más fuerte. La explicación del peliverde se ganó miradas incrédulas,